Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Nosotros estamos trabajando en el módulo 4, que versa sobre la legislación laboral. Vimos harta materia la clase pasada, también conversamos un poco de ciertas dudas que van surgiendo. Hablamos un poco sobre lo que son los textos legislativos que rigen las relaciones laborales. Dijimos que teníamos el Código del Trabajo, dijimos que teníamos el Estado Administrativo, y para ciertos casos incluso el Código Civil nos ayuda con lo que son la relación a honorarios. Hablamos sobre qué son los actos discriminatorios, que en cierta forma y en esencia no pueden existir dentro de la relación laboral, que es la sindicalización, la opinión política, el sexo, la edad, el género, etc. También una acotación, que creo que no se las mencioné, es que, por ejemplo, hay lugares donde nos hacen ciertas solicitudes que no son actos de discriminación, sino que tienen que ver con el desempeño del cargo. Por ejemplo, si yo a una persona le solicito su certificado de DICOM, y el cargo que va a ostentar esa persona es para manejo de dineros, efectivamente quiero saber que la persona no tenga una deuda. Pasa también en los trabajos donde yo brindo algún tipo de servicio como policías, de investigaciones o algún otro tipo de fuerza socialmente organizada, donde hay un tema con los parientes que no pueden tener antecedentes, no solamente uno. Yo, para trabajar en un colegio con menores de edad, me piden certificado de antecedentes y eso por ningún caso es un tipo de discriminación, sino que es para que yo pueda trabajar con personas menores de edad. Vimos cuáles son las características generales de un contrato de trabajo, cuáles son las características de un contrato de menores, qué es la jornada de trabajo, lo que es el artículo 22, inciso segundo, sobre los gerentes o las personas que no tienen un superior jerárquico inmediato, que no se rigen por un horario establecido previamente. También hablamos de la jornada ordinaria, dijimos que eran 45 horas, dijimos que estas 45 horas a la semana se pueden distribuir en no más de 6 días y no menos de 5, teniendo un máximo de 10 horas diarias de trabajo, que es lo que establece la ley en términos generales. Hablamos sobre los descansos, sobre la colación, cuánto es el periodo mínimo de la colación, cuánto es el periodo máximo de la colación. ¿Cuánto tiempo dijimos que duraba como máximo la colación? ¿La hora de almuerzo? 2 horas, 4 horas. ¿Cuánto era lo que dice la ley? Un tiempo dos prudente, horas. perfecto. Se estima menos que un tiempo prudente máximo de 2 horas, pero es un tiempo prudente. La ley no establece un horario previamente tal. Eh, Profesor, ¿Sí, Francisca? hoy día a mí me dijeron un dato que no sé si será tan verdad. Cuenta, Ya, bueno, yo le había comentado que yo tengo un amigo que es encargado de tienda, claro, gerente de tienda. que está por el Y artículo le comenté 28. sobre el tema del horario, o sea, sobre la hora extra. Y él me comentó de que el tema de la hora extra hay un papel que se firma entre el, ¿cómo se llama? Entre el empleador y el trabajador para hacer hora extra. Y este papel se firma o sea, es trimestral. ¿Es así o no? Sí, de hecho es lo que dijimos ayer, que se firmaba cada 3 meses. Ejemplo. eh, Más o menos cada 3 meses. Ese papel se llama anexo de horas extras y efectivamente es un ¿Ya? acuerdo entre el trabajador y el empleador que a mí me permite realizar horas extraordinarias. Si yo no firmo ese documento, yo no Exacto. puedo hacer horas extras. Súper importante. Sí. ¿Ya? Y Y eso, este eso fue lo que más documento, efectivamente, me recalcó porque me dijo, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, yo como jefe, me dijo, si tú te vas a las 7 no puedo dejar, ni siquiera me dijo dejarte un minuto. No, a las 7 ya tenés que estar yéndote. Nada, me dijo. ¿Por qué? Porque tú no quisiste firmar el papel, un ejemplo, me dijo. Si claro, tú ya firmaste el papel, me dijo, si yo necesito que tú hagas hora extra o tú me pides hacer hora extra, te voy a dejar porque hay un papel de por medio que sí está firmado, que está permitido, que llegamos a un acuerdo de hacer hora extra. Pero si ese papel no está firmado, yo no te puedo permitir hacer hora extra y tú no me puedes venir a pedir hora extra. efectivamente, eso es verídico. La hora extra, y yo tengo que ratificarla cada 3 meses, decir, si yo quiero seguir haciendo hora extra. Es de común acuerdo. Por eso dijimos que la hora extra también suele darse como un incentivo al trabajador,
si tengo 4 trabajadores y necesito uno que se quede hora extra, lo voy a hacer con el trabajador que ha tenido un mejor desempeño, evidentemente. Porque la hora extra es un acuerdo. Los trabajadores quieren estar más tiempo en el lugar de trabajo, ya sea por una necesidad o por la razón que estimen. ¿Ya? Pero es verídico lo que plantea su amigo. Muy bien. Dijimos también que el tiempo máximo era prudente, también se pueden presentar los descansos compensatorios, no necesariamente los tengo que pagar, sino que puedo compensar horario, pero eso también tiene que ser de común acuerdo. Hablamos de los horarios de salida antes de un festivo, que es a las 9 de la noche, el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, y que para lo que es Navidad y Año Nuevo, el horario de salida tiene que ser a las 20 horas. También dijimos que cuando las personas trabajan los días domingos, se debe dar descanso por lo menos 2 domingos al mes. ¿Ya? Eso es siempre hablando de jornada ordinaria, es decir, una persona que trabaja 45 horas a la semana. Si yo trabajo 30 horas o menos de 30 horas, se considera un trabajo part-time. Por ejemplo, hay trabajadores que yo los contrato para que trabajen precisamente sábados y domingos. Para esos trabajadores no tengo que darles 2 domingos libres al mes. Ellos trabajan en ese formato. También mencionamos el registro de asistencia. Dijimos que las personas el empleador en este caso está obligado a proporcionar un sistema de registro, ya sea por reloj, control o firma de un libro de asistencia. Hablamos de la remuneración, que era un concepto más amplio. Dijimos que se tiene que dar con una periodicidad máximo de una vez al mes. Hablamos de las horas extraordinarias, que se pueden hacer máximo 2 diarias, y se pagan por 1.5, es decir, el valor hay que sumarle un 50%. Por lo tanto, si yo gano 3.000 pesos la hora, mi hora extra valdría 4.500 pesos. Angélica nos pregunta, ¿menos de cuántas horas era para que no sean 2 domingos en el mes? Ah, ya, eso es trabajo part-time, que también nos aparece en el código del trabajo, que son menos de 30 horas a la semana. ¿Ya? Ahora, eso igual, cuando ustedes firman el contrato, en el que vamos a ver ahora cuáles son las características y los elementos del contrato, tienen que aparecer ahí qué días trabajan ustedes a la semana. Tiene que aparecer. Por lo tanto, cuando ustedes firman un contrato part-time, les aparece ahí que es para trabajar sábados y domingos, por ejemplo, o viernes, sábado y domingo, cierta cantidad de horas. Yo en lo personal, cuando era joven, trabajaba los fines de semana y trabajaba 20 horas a la semana, hacía 10 horas el día sábado, 10 horas el día domingo. Y ese era parte del contrato y por supuesto que ahí no rige el no trabajar los domingos. Hablamos un poco sobre lo que es el reglamento interno de las organizaciones, el contenido que puede tener, dijimos que no puede pasar a llevar el código del trabajo. Hablamos del término del contrato, sobre qué pasa con la inspección del trabajo, cuando las causales han sido más invocadas, pero igual vamos a referirnos después al final de lo que es el finiquito, ya como instrumento de término de la relación laboral. Hablamos sobre lo que es el reglamento de higiene y seguridad, condiciones de higiene mínimas en un trabajo y las condiciones de seguridad dentro de un trabajo. Y en eso quedamos. Hoy día vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, donde nos habla un poco sobre la labor que brinda la inspección del trabajo. En este caso, vamos a ponernos desde el punto de vista del empleador, teniendo en cuenta que nosotros somos las personas encargadas de recursos humanos, y cuando llegue la inspección del trabajo, van a llegar de sorpresa, probablemente, y lo primero que van a decir es, bueno, muéstrenme tales documentos. Y la persona que tiene que tener todos esos documentos al día, adivinen quiénes son. Nosotros, los administradores que nos dedicamos a los recursos humanos. La inspección del trabajo, no solamente la inspección, sino que también pasa con Servicio de Impuesto Interno o el Estado chileno propiamente tal, el rol fiscalizador que tiene es más bien reaccionario y no proactivo. ¿Qué quiere decir esto? La inspección del trabajo, cuando va a visitar a un lugar, generalmente es porque existe una denuncia previa.
no suele ir porque sí. Tiene que ver con la cantidad de fiscalizadores y con la visión de Estado que tiene nuestra Constitución política. Por eso que dijimos que la Constitución es la Carta Magna. Entonces, como nuestro Estado es un Estado subsidiario, en este caso va a ser reaccionario y va a acudir a los lugares de trabajo cuando hay denuncias de por medio. Entonces, cuando se hace esta denuncia, va a ir la inspección y va a ir, en este caso, a pedir ciertos documentos. También hay veces que lo hacen porque sí, pero es un poco más escaso. ¿Qué documentos ustedes tienen que tener sí o sí en el lugar de trabajo? Si miran su pantalla, el primer documento, y en este caso más importante, son los contratos de trabajo. Nosotros dijimos que el contrato de trabajo siempre se firma en a lo menos 2 copias originales, una que queda para el trabajador y otra que queda para el empleador. Y en este caso, la que queda en el empleador tiene que estar en el lugar donde se brinda el servicio. Entonces tengo que tener una copia, original en este caso, del contrato de trabajo. Tengo que tener firmado el pacto escrito de horas extras, que es lo que comentaba Francisca recién. Tengo que tenerlo. Si yo hago una especie de auditoría y veo que el trabajador Juanito hizo 2 horas extra hoy día o se quedó más tiempo del que le corresponde y no está firmado el pacto de horas extras, es una multa. Tengo que revisar la entrega de elementos de protección al personal. Cuando ustedes le entregan elementos de protección al personal, siempre este tiene que dejar firmado que recepcionó los elementos de seguridad. Es decir, si yo le entrego un casco al trabajador, tengo que pasarle una hojita donde él firme que recibió conforme un casco. ¿Ya? Va a revisar que existe un reglamento interno, que lo conversábamos, sí, que la empresa cuenta con él, lo conversábamos, decíamos que era cuando la empresa tenía más de 10 trabajadores. Evaluación de riesgo del cargo. Dijimos que hay ciertos cargos que conllevan algún tipo de riesgo en el desempeño. Se supone que yo eso se lo informo al trabajador. Y eso también tiene que ir firmado. Yo se los dije a modo de consejo de vida, que todos siempre tienen que tener un documento de respaldo, que nada se hace por teléfono, que nada se hace por WhatsApp, sino que por correo, firmado, todo protocolarizado. Aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando yo le informo al personal sobre el riesgo de una determinada labor, también tiene que firmarme este que está en conocimiento de los riesgos y se le entregan los implementos de seguridad. Libro de asistencia al día. Suele pasar que hay muchos trabajadores que jamás firman su libro de asistencia, después se lo llevan incluso para la casa, cosa que tampoco se puede hacer. Se lo llevan para la casa y empiezan a rellenar todo el año o el año anterior o los meses y meses. ¿Ya eso es culpa del trabajador? ¿Quién? Nosotros dijimos, la responsabilidad no se delega, no se transfiere. Por lo tanto, ese trabajador que no está rellenando el libro de asistencia tiene un superior jerárquico que está encargado de revisar y velar porque el trabajador esté cumpliendo con sus funciones. Y dentro de sus funciones está llenar día a día el libro de asistencia. Así que aquí tenemos 2 personas que están fallando, pero por sobre todo, si llega la inspección del trabajo, no va a multar al trabajador. La responsabilidad es de la empresa. Las liquidaciones de sueldos. La liquidación de sueldo se entrega todos los meses, donde aparece el detalle. En este curso no vamos a aprender a hacer una liquidación de sueldo. Hoy en día la mayoría se hacen por software. En los cursos que yo tengo que hacer, que son bastante más extensos, sí tenemos que enseñar a hacer la liquidación. Sin embargo, tenemos que entender que es el documento que yo firmo para entregar la conformidad de que recepcioné la cantidad de dinero que yo que concuerda con mi contrato de trabajo, que concuerda con las horas que yo realicé, etc. Firmar la liquidación es estar de acuerdo. La liquidación se entrega en 2 copias también. Una copia, que es la firmada, queda en la empresa, que es mi respaldo. Siempre tiene que quedar copia de la liquidación de sueldo en la empresa. Y la otra copia queda para el trabajador. La liquidación de sueldo, Emma, se debe entregar en conjunto al pago de la remuneración. O sea, yo le pago al trabajador y hay un lapso de un par de días, pero inmediatamente cuando le pago, debiese entregar inmediatamente la liquidación de sueldo.
Por ejemplo, si yo pago los días viernes, el lunes debiese estar entregando las liquidaciones. Si se fijan, las empresas, los cierres de mes nunca son el último día del mes. Por ejemplo, si el mes tiene 31 días, yo no hago el cierre el 31, lo hago el 24 o el 25, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Precisamente porque tengo que dejar un lapsus de tiempo para crear y hacer todas las liquidaciones de sueldo para los trabajadores. Para eso se deja ese lapsus de tiempo. Por lo tanto, tengo que mantener las copias en el lugar de trabajo. Perfecto. Si la empresa en este caso es un poco más tecnológica, eh, por supuesto que se puede revisar directamente en línea. A mí también me ha tocado trabajar en lugares que efectivamente las liquidaciones uno las baja de una plataforma interna de la empresa. Tiene que ver con un motivo de transparencia también. Es bueno utilizar la tecnología en este caso como un recurso en ayuda del trabajador y de la transparencia. Acuérdense de la comunicación, trabajo en equipo, las 5 Cs, etc. Todo está ligado. Las cartas de aviso. Si yo, en este caso, acuérdense que desvinculo a un trabajador, tengo que avisar que este no va a seguir. Las empresas lo suelen hacer con un mes de anticipación, ¿ya? Para evitar tener que pagar algo que se llama el mes de aviso. Si yo a Francisca le digo, Francisca está despedida, aquí está tu carta de despido. Ya. Cuando le haga, en este caso, el finiquito a Francisca, voy a tener que pagarle todo un mes de sueldo extra, porque se me ocurrió avisarle a última hora. Sin embargo, si yo le Aunque, digo, ¿sí? aunque el contrato sea a plazo definido, a plazo fijo. Vamos a conversarlo ahí, ¿ya? Cuando analicemos cuáles son las características del contrato a plazo fijo. Pero esto con que se Ya, estudia en general. Eso es cuando yo estoy dando por terminado un contrato. Si el contrato es a plazo ya. fijo, adelantando un poquito, no, simplemente se terminó el contrato. No necesito. Ahora, como recomendación, a nivel de experiencia personal, siempre avísenle al trabajador, siempre avísenle que se va a terminar la relación laboral y el por qué se va a terminar la relación laboral. Uno no sabe las vueltas que da la vida. Hay muchos trabajadores que vuelven a la misma empresa y si el trabajador ha realizado de buena manera el trabajo, pero simplemente no se le va a renovar porque no necesitamos más personal, eh, también hay que hacérselo entender. Si creemos que el trabajador, por ejemplo, también como experiencia, creemos que el trabajador nos está robando, un ejemplo, pero no tenemos las pruebas y en realidad nos produce desconfianza, efectivamente yo no le voy a avisar previamente y voy a esperar que se termine el contrato y el último día le voy a decir, oye, se terminó el contrato, mañana ya no vengas. ¿Por qué se terminó el contrato? Esa es la causal del finiquito, término de contrato. ¿Ya? Libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones puede ser, en este caso, escrito, también se puede tener un libro, hay empresas que lo manejan todo digitalizado. Y este libro de remuneraciones, yo tengo claro más o menos cómo le estoy pagando a los trabajadores que están al día. Los finiquitos, tengo que también mantenerlos archivados, todos los finiquitos. Eh, y por último, nuestro trabajo es que si después de una fiscalización a nosotros recibimos una multa por alguna infracción que fue detectada, lo primero que tenemos que hacer es subsanar, analizar en qué fallamos, observar qué procedimiento no se está haciendo y tratar siempre, en este caso, de apelar a la inspección del trabajo, viéndolo desde el punto de vista del empleador, para o anular o rebajar la multa, ¿ya? Obviamente diciendo, ¿saben qué? Subsanamos el problema que teníamos, ya estamos al día, fue un error, no va a volver a suceder, porque a veces las multas son un poco altas. Como podrán ver en la siguiente diapositiva, lo que nos aparece es, bueno, primero antes de proseguir, ¿alguien tiene alguna duda con respecto o acotación con respecto más o menos a los documentos que tenemos que tener siempre nosotros ordenados, visibles, de fácil acceso como trabajadores de recursos humanos? Yo, Cuéntanos, Francisca. yo,
A mí me pasó en una empresa que la empresa había contratado una administración nueva, ¿Ya? por la cual la administración en el primer mes se equivocaron con el sueldo, dieron más dinero de lo que debía darnos. Entonces, cuando después se me fue despedida, o sea, se me terminó el contrato, me cobraron ese dinero de más. Y yo le dije, ¿por qué? Si no fue responsabilidad mía, si no fue responsabilidad de ustedes como administración que se equivocaron. ¿Tenían derecho a cobrármela o no? Sí, sí, ya. Vamos, es una muy buena consulta. Es un caso que se puede dar. Vamos siempre a ir a la fuente primaria, que es la ley. Lo que nos dice el Código del Trabajo, que cuando hay un exceso de o se paga alguna monto, cifra que no corresponde, ¿ya? Por error del empleador, el trabajador está obligado a devolverla como acto de buena fe. Está obligado a devolver ese dinero. En caso de que el trabajador ya se haya gastado ese dinero, yo lo puedo descontar de su sueldo mensual, de común acuerdo, ya con una cifra o un monto que los dos, por ejemplo, se pagó 1.000.000 de pesos extra, ya te lo gastaste, es decir, ya mira, por 10 meses te voy a pagar 100.000 pesos menos. Y en caso de que el trabajador haya sido desvinculado, lo puedo descontar del finiquito correspondiente. Pero sí, si se paga extra, yo estoy obligado a devolver ese dinero, a pesar de que no haya sido mi culpa. Así que siempre tienen que guardarlo. Ya. Va a pasar, que no me quiero adelantar mucho, pero cuando hablemos de las gratificaciones, la gratificación se puede pagar una vez al año o se puede pagar mensualmente. Pero ¿qué pasa si la pagué mensualmente y resulta que no tenía que dar gratificación? Los trabajadores van a tener que devolverme ese dinero y yo se los voy a descontar, efectivamente. Okay. Pero lo vamos a conversar puntualmente, pero lo que dice la ley al respecto es que sí, estoy obligado a devolver. Vamos a ir con María Elena. María Elena, estoy sacándote el audio. No siempre funciona esto de sacar el audio, no sé por qué. Me creo una persona súper tecnológica, pero no sé por qué Zoom no me deja siempre reiniciar todos los audios. Estoy tratando de reiniciar el tuyo, María Elena, y no me